hacemos. ¿Sabes cómo se equivocó Nietzsche? De manera que lo primero que hay es que crear al hombre. Se crea cuando se crea. Luego vendrá el superhombre de Nietzsche. Pero ¿acaso podría crearse el superhombre si no perfeccionamos los cuerpos que nosotros mismos hemos creado? Hay que perfeccionarlos y recubrirlos con las distintas partes del ser. ¿Y cómo se perfeccionan? Fabricando oro, que eso es lo que quiere la alquimia. Oro. Afortunadamente, el espíritu del oro está en el exiogeal, es decir, en el esperma sagrado. Ahí está. Entonces, si uno desintegra los agregados psíquicos del cuerpo astral, por ejemplo, el cuerpo astral quedará convertido en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Y se desintegran los agregados psíquicos del cuerpo mental. Entonces este quedará convertido en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Y se desintegran los agregados psíquicos del cuerpo causal. Este quedará convertido en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Y se desintegra aquellos agregados psíquicos que están embotellados, o digo yo, que viven en los mundos infiernos y dentro de los cuales la conciencia está enfrascada. El cuerpo búdico o intuicional se convertirá en un vehículo de oro. Y si desintegran los agregados psíquicos más bestiales que están también en los mundos infiernos, el cuerpo de Atman, el inefable, se convertirá en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Hay 7 sellos en el Apocalipsis de San Juan. El primer sello es el físico, que nos confiere el secreto de la vida. El segundo sello es el cuerpo vital. Pasamos entonces por el degollamiento del cuerpo vista. El tercer sello corresponde al cuerpo astral. Este vehículo, y este oro puro se lo devora la serpiente. El cuarto sello es el del mental, el quinto, el del causal, el sexto, el lúdico, y el séptimo, el del Atman, el inefable. El que logre rasgar el séptimo sello lo logrará todo. Por eso dice el Apocalipsis. En los días del séptimo ángel, cuando él tocare la final trompeta, el reino de los cielos se habrá consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que en realidad, de verdad, cuando eso sea, cuando alguien rasgue el séptimo sello, se habrá consumado en él el reino de los cielos. No tendrá mejor. Y eso se consigue en 30 años. Trabajando en la forja, pues. No hay que perder el tiempo en vagabundo. El tiempo se nos va. El último esfuerzo que se consigue para rasgar el séptimo sello, que se necesita para rasgar el séptimo sello, es el de romper la personalidad, que tampoco sirve. La personalidad es negativa, subjetiva, incoherente, imprecisa. Allí está toda la herencia de la raza, de la nación, todas las malas costumbres de los niños y todas las posibilidades de reincidir en el error. Hay que volverla polvo, tampoco sirve. Y se vuelve polvo quemándola con el rayo de destrozarla. Para que no haya interferencias entre el ser y la humana persona del carne y hueso. No habiendo interferencias, solo reina entonces en nosotros el ser, con toda su perfección, toda su belleza. Quien rasgue el séptimo sello lo consigue todo. Entonces el sentido ese maravilloso de la intuición se abre. Y ese sentido incluye los 5 conocidos y 7 más. Tal cosa. No son sino desdoblamientos del sentido concepto espacial. Esa clase de poderes no se consiguen con brujerías, ni con cursillos por correspondencia, ni con hechicería. Estas son cosas del ser. Para eso se necesita ser persona decente. Digamos decente, aquel que verdaderamente no se dedica a las brujerías ni a las hechicerías, sino aquel que se dedica a trabajar sobre sí mismo. Ese es decente. Aristóteles. Así. Tenemos que volvernos serios, de verdad, serios. Quien logre destruir el ego y acabar con la personalidad da un gran paso. El Apocalipsis dice, refiriéndose a eso, que la bestia y el falso profeta
que hace las señales delante de la bestia, irán a parar al lago de fuego ardiente y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la bestia? Pues el ego. ¿Cuál es el falso profeta? La personalidad humana que hace las señales delante de la bestia. Ambos irán a parar al lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ambos son la injusticia, son el lado de lo que nos tiene esclavos a todos. Pero si no consigue la destrucción del ego y de la personalidad, que en nosotros lo que verdaderamente vale el ser. Y el ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Mucho más tarde en el tiempo, aquel que haya logrado quemar al ego de la persona será redimido porque el Señor Cristo íntimo resucitará a él. Pero para que el Cristo resucite en un hombre, ese hombre tiene que ser verdadero, ese hombre tiene que haber muerto de verdad, en sí mismo, aquí y ahora. Esa es la cruda realidad de nosotros. Hasta aquí mis palabras. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar con respecto a esto, puede hacerlo con más sinceridad antes de que hicieron ¿Me podrías hablar un poco más sobre este punto que ya de tener un instructor tenía que fijarse muy bien para no compartir el karma de la persona que no se puede hacer. No se aplica. Hasta ahí, lo demás tiene que entenderlo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Hasta dónde entonces hay que tener en cuenta el gurú? Pues el gurú es el gurú. Y el gurú tiene que saber hablar. Pero ninguno de ustedes es el gurú. ¿Verdad? Por eso. ¿Alguna otra pregunta? Todos pueden preguntar. Pregunten con entera libertad. Y estamos para poner las cartas en la mesa sin abrir. El que tenga algún error, pues sáquenlo, no hay nada. Peor es que continúe con el error. Exactamente, maestro, si uno quiere trabajar como son realmente en los éxitos, ¿a qué horas? Exactamente lo máximo. Para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, el trabajo tiene que ser en la noche. Pero hay horas específicas, ¿o no? No, la noche. Y para trabajar exclusivamente en la creación, en la desintegración de los agregados psíquicos, puede ser a cualquier hora. Pero si se trata de crear, trabajar para crear específicamente en un instante dado, o para trabajar específicamente en un instante dado, en la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, la creación es nocturna. Porque los rayos del sol son enemigos de toda generación. Hagan el ensayo, pongan ustedes un huevo de gallina, por ejemplo, o un hilo completo con huevos de gallina, a ver si los saca la gallina de día y a la luz del sol. Estoy seguro que un hilo a la luz del sol es algo definitivo. Aquellos huevos se queman, se destruyen, no sale ningún polluelo. En cambio, veamos a la gallina con sus huevitos echada en la oscuridad, en las tinieblas, en algún rincón, saca sus polluelos. Los mismos seres humanos son creados en la oscuridad, por disposición de sus órganos creados. Maestro, cuando uno está trabajando ya, tomando los egos como decimos, y uno afilado por parejas, pongamos, exactamente, siendo completos con el de la vida. Y está uno trabajando, y la pareja o alguien, pues la pareja de uno, se siente como si fuera, pues llena de ira, queriendo salirse, en fin, ¿es en sí el ego de la ira o es que alguna que le molesta? Es el ego de la ira que dije, se acabó la cosa. Eso es todo. Es el caso del hombre, pues, debe explicar a la madre con también solamente por su defecto que tenga, intención libre por el perfecto, la sacerdoticia y la consorte. Y lo mismo para la mujer, no trabajar únicamente en parejas, tiene que ayudar al hombre y tomar los defectos del hombre como si fueran de propiedad particular. ¿Alguna otra pregunta?
Se ha mencionado, venerable, la fuerza del anhelo. ¿Qué debe hacer la persona para realmente desarrollar ese estado de anhelo, para poder cristalizar diligentemente el trabajo, la gran obra? Pues desintegrar a los egos que no tienen la fuerza del anhelo, a esos que se oponen al anhelo, a esos que no quieren el anhelo, volverlos polvo para que el anhelo logre aflorar con todo su vigor. Pero la fuerza del anhelo es muy grande, pero si no se trabaja, tampoco sirve de nada. Si se trabaja, sirve de mucho. Pero si no se trabaja, ¿de qué sirve? ¿Qué es lo que quiere uno acaso? No es desintegrar los agregados químicos que nos hacen tan abominables los unos a los otros. Desintegrándonos los agregados, la conciencia queda libre. El ser se expresa en nosotros con todo su vigor, con toda su belleza. Pero mientras exista en uno los agregados químicos, uno es una abominación. ¿Alguna otra pregunta? A ver, no se queden con las dudas, pregunten, no tengan temor. Los demás escuchen, es que escuchen. Vale sus manos. Bueno, maestro. Sí. ¿Quiere uno cala por permitir que personas que no pertenecen a nuestra cama entren a nuestra cama? No, karma no se echa por eso. O puede que sí. Una persona que no es de tercera cámara viene y entra a esta tercera cámara, se quema. Pero sale corriendo y posiblemente no vuelve jamás. Eso es lógico. Y entonces se echa karma. Y sacó a una persona que podría haber apoyado la senda, la sacó de la senda. A ver. Venerable, nos decía en su disertación que no debíamos juzgar, pero cuando una persona se da cuenta de que cierto elemento a través de sus acciones está perjudicando, digamos, la obra, etcétera, ya sea por irrespeto, etcétera, etcétera, ¿se debe quedar uno callado o debe denunciar el hecho ante la autoridad competente para evitar pues que se siga incidiendo en ese error? Pues se pone la queja ante las autoridades competentes. Y así todo se resuelve correcto. ¿Algún otro hermano? Bueno, por último he de decirles a ustedes que si no se resuelven de verdad trabajar como es debido, tendrán que involucionar de vida en vida hasta entrar después a continuar con la involución en el Inforamona, dentro de los 9 círculos dantescos ubicados dentro del corazón de la tierra. Precisamente allí encuentra a uno grande, anacoretas, inteligentes, idiomas, humanos, cristianos, que involucionan. Y todavía creen que va muy bien. Porque eso es lo interesante de esta cuestión. Que cuando uno cree que va muy bien es cuando peor va. Eso es lo raro. Y son muchos los que creen que va muy bien. Y resulta que están involucionando en el tiempo. Pero como está la conciencia de ellos, está embotellada en el ego, obviamente no se dan cuenta de que van mal. Creen que van correcto. Y hasta jurarían con lágrimas de sangre que van correcto. Pero en verdad van incorrecto. Uno tiene que caminar por la senda de la muerte si quiere llegar algún día a la senda de la vida. Si uno no se resuelve en verdad a dejar de existir como ego, está perdiendo el tiempo miserablemente. Yo cumplo con decisiones a ustedes. Si lo aceptan, está bien. Si no lo aceptan, está bien. Yo no soy el que me voy a perjudicar. Son ustedes. En todo caso, los que no se resuelvan a morir en sí mismos deben saber que a mitad de los mundos infiernos se despierta en el mal para el mal. Esa es la cruda realidad. Entonces ya despiertos en el mal para el mal. Será todavía más difícil que se entender eso, porque los que evolucionan dentro de los mundos infiernos están absolutamente convencidos de que son personas correctas y que van muy bien. Esa es la cruda realidad de los hechos.
Este camino no es así tan fácil, mis queridos hermanos. Es muy difícil. Tampoco deben aguardar que todo